Bienvenido sea a Lo Absurdo. Con ustedes, nuestro host, Humberto Morales. Denle una cálida bienvenida. Lo Absurdo se graba, obviamente, sin una audiencia en vivo. Estás escuchando Lo Absurdo, un podcast en el que yo, Humberto Morales, converso con amixers o hago monólogos y pretendo que cada semana se hable de cosas que mientras más se piensan, menos sentido tienen. El día de hoy he decidido hablar un poquito de la producción musical, un poquito también de la historia de la misma, un poquito de mi experiencia y un poquito de varias cosas que me gustan mucho acerca de mi trabajo. Entonces les cuento un poco. Mi trabajo básicamente como ingeniero se ha tratado de hacer música, de grabar música, de sonorizar artistas para que su música se escuche bien en una sala de audio o en un lugar donde se hacen conciertos, de enseñar. En este caso me gusta mucho la parte de la docencia. Y pues básicamente esas son las cosas a las que yo me dedico. En algún momento he realizado diseños sonoros, que básicamente es generar un universo sonoro que no existía para una pieza audiovisual, ¿no? Cosas así. En este sentido he decidido hablar un poquito de este tema porque a lo largo de pues, mi desempeño como ingeniero o de mi confrontación con el mundo adulto y la vida laboral, me he dado cuenta de que muchas personas no entienden de qué se trata mi trabajo, y al no entender de qué se trata mi trabajo tienden a menospreciarlo, muchas veces por ignorancia, no por una cuestión de, no sé, de ser mala onda o de ser desagradable. Simplemente creo que cuando ignoramos de qué se trata el trabajo de alguien más, es muy normal que lo menospreciemos, porque no entendemos cuánto tiempo invierte en su trabajo, o cuánto conocimiento se requiere, o cuántas horas de práctica se necesitan para llegar al nivel en el que están. Y esto no pasa únicamente con la rama creativa, incluso pasa con oficios como los panaderos o como los plomeros o como los electricistas o los mecánicos o este tipo de oficios, ¿no? Que nosotros no entendemos o no sabríamos hacerlo, pero tampoco nos tomamos el tiempo para reflexionar acerca de lo difícil que es generar un conocimiento profundo acerca de un tema, el que sea. Y solemos poner un poquito más de peso en carreras que tienen mayor valor utilitario, por así decirlo, como medicina, que su valor utilitario pues es salvar vidas, y por lo mismo le damos un peso mayor, ¿no?, a este tipo de carreras, o a los abogados, que al final parte de su trabajo es salvar vidas, pero de otra forma, ¿no?, evitando que alguien vaya a la cárcel por alguna injusticia, o que alguien pierda sus propiedades por alguna injusticia, o evitar que alguien pierda sus capitales por alguna injusticia, ¿no? Y dejemos un poquito de tema el capitalismo, porque si lo pensamos de esa forma, todo el mundo es injusto y todo el mundo es cruel, pero eso no es el tema de hoy. Entonces, justo cuando nosotros nos desarrollamos en un área del conocimiento cuyo valor utilitario es casi inexistente, pues tendemos a ser menospreciados en cuanto a nuestro conocimiento. Y no creo que es algo que pase, insisto, exclusivamente en mi profesión. Sin embargo, es por eso que he decidido compartir un poquito de toda esta parte de lo que es la producción musical, porque al final creo que a medida que más gente conozca de qué trata mi trabajo en esta ciudad, será más fácil que entiendan el valor del mismo. Entonces es únicamente por esa parte que he decidido hablar de este tema en particular. Y pues bueno, quiero empezar con un tema que, bueno, ustedes saben que yo nunca hablo a complejidad de nada porque sé muy poco, pero me gustaría hablar un poquito de cuál es el papel cuál es el papel de la música dentro de la sociedad antes de empezar a hablar de lo que es la producción musical, ¿no? La producción musical o la ingeniería en audio como tal surge como una consecuencia del ser humano a conservarse, creo yo. Entonces esto me resulta muy interesante porque la necesidad de crear del ser humano creo que viene de un miedo a desvanecerse, y de alguna forma queremos inmortalizar nuestra presencia a través de la creación, ¿no? Y creo que por eso existen las distintas disciplinas artísticas. La arquitectura es una necesidad colectiva de marcar nuestra huella como sociedad en un espacio geográfico y en un tiempo determinado. Así lo considero yo. No es necesariamente cierto. Recuerde que usted no viene aquí a aprender, usted viene aquí a cotorrear, ¿no? A su vez, por ejemplo, veo en muchos pintores la necesidad de hacer autorretratos, ¿no? Y el autorretrato como
pues hoy lo podemos ver, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Como una selfie, una vil selfie. Eso es lo que tal vez no le caiga bien a mucha gente, pero al final el autorretrato, de cierta forma, por más significados que tenga o por más símbolos que se pinten dentro del mismo autorretrato, al final es una necesidad humana de inmortalizar tu rostro para que alguien más lo vea tiempo después. Incluso este podcast mismo es una necesidad mía de expresión que posteriormente quiero compartir con la gente y que de alguna forma deseo, tal vez no de una forma, consciente o de una forma constante, pero quiero de alguna manera que lo que yo digo o lo que yo pienso quede registrado para que alguien más pueda escucharlo. Es una necesidad de compartir lo que pienso por la creencia de que alguien más puede pensar de una forma parecida a mí o por la ilusión tal vez de que lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy diciendo tenga un impacto en alguien más. Claro que yo quisiera que fuera un impacto positivo, ¿no? Pero creo que de ahí surge la necesidad, al menos en cuanto a la ingeniería en audio, de poder hacer un registro fehaciente de lo que alguien dijo, de lo que alguien cantó en algún momento determinado. A su vez, recordemos que la forma primigenia del ser humano de escuchar música viene de la ejecución de un instrumento, ¿no? Antes de cualquier soporte de grabación, antes de cualquier Spotify, antes de cualquier CD, antes de cualquier cassette, la forma primigenia de escuchar música en el ser humano era tocarla él mismo, ¿no? En un principio a través de percusión, posteriormente los instrumentos musicales se fueron haciendo cada vez más complejos y más complejos y más complejos hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy. Sin embargo, creo que el primer papel de la música en la sociedad es el papel de la convivencia, ¿no? O es una necesidad de convivencia y de ritual. Al final, el ser humano, al tener tanto miedo al vacío, por así decirlo, o a la existencia misma, genera en su cabeza estas creaciones que en este caso podemos llamarle Dios, podemos llamarle cualquier cosa, ¿no? Pero esta necesidad de espiritualidad, de no sentirnos solos ante un universo tan cruel y vacío, es lo que de alguna forma inspira al ser humano a hacer muchas cosas, dentro de ellas la música. Porque la primera música que hace el ser humano es para alabar a una figura espiritual, llamémosle Dios, si queremos hacerlo de esa forma. Entonces creo que es muy interesante comprender que ese es uno de los primeros papeles de la música en la sociedad, y no solo de la música, de muchas artes realmente. Entonces es muy interesante saber que de lo primero que hizo el ser humano a través de la música no fue por una necesidad de entretenimiento, ¿no? Porque en ese momento de la existencia del ser humano tal vez ni siquiera podíamos hablar como tal de entretenimiento, ¿no? Porque el entretenimiento tal vez era no morir, ¿no? O algo por el estilo. Entonces creo que ese es uno de los primeros papeles de la música en la sociedad, el ritual, el dedicar nuestra vida o dedicar nuestros cantos a una fuerza superior con el objeto de que esta fuerza se apiade de nosotros, nos cuide, nos proteja o nos brinde algo, ¿no? Nos dé la providencia o estas cosas que tal vez nosotros solos nos costaba mucho trabajo entender u obtener en ese momento de la existencia de la humanidad. Creo que el segundo papel de la música dentro de la sociedad es, ahora sí, la convivencia. La convivencia porque al final el ejecutar un instrumento frente a un público, este público llamémoslo una familia, llamémoslo una comunidad cualquiera o llamémoslo una fan base, si lo queremos ver como con términos modernos de industrialización, pero al final es la necesidad de entretener a las personas que nos rodean y ver cómo ellos disfrutan nuestra música al momento de que su convivencia se vuelve más amena a través de la ejecución de un instrumento musical, ¿no? Y creo que ese es como realmente el rol que más observo o que más veo en la sociedad hoy en día. La música como tal creo que dejó de ser una cuestión... Bueno, en algún momento creo que también el papel de la música era la expresión humana, y no solo la expresión humana, sino la expresión de la perfección del ser frente a otros seres en el planeta, ¿no? Cuando escucho músicos como Bach o Beethoven o Tchaikovsky o todos estos grandes músicos,
y la forma en la que ellos explotaron la música a un nivel de que hoy en día no se puede hacer absolutamente nada que no hayan hecho ellos, creo que es un tercer papel de la música en la sociedad, ¿no? El explotar y llevar hasta sus últimos límites la creación o el intelecto del ser humano a través de una disciplina artística. Entonces podría ser, tal vez, no soy un experto. Y por último podríamos hablar de la música como un fin de entretenimiento, que creo que es lo que más se vive hoy en día. Hoy realmente no nos interesa tanto hacer la mejor música, porque sabemos que la mejor música ya se hizo, ¿no? Y eso es algo que debemos tener como muy en mente. No importa que también hagamos nuestro trabajo, a todo el mundo le va a gustar la música que más nostalgia le traiga por alguna razón, ¿no? Siempre se habla de que tal época o tal otra de la existencia de la música es mejor, ¿no? Cuando nosotros decimos, no, es que el rock de los 90s era mejor, siempre habrá una persona que diga, no, lo mejor que se hizo en la humanidad fue lo que hizo Bach, ¿no? O lo que hizo Mozart. Entonces no podemos hablar como de música genial hoy en día, porque la música genial ya se hizo, pero tal vez podemos hablar de música que nos agrada bastante o que nos hace sentir demasiado o que, no sé, un millón de cosas. Y creo que honestamente también se vale hablar de música genial en el siglo XXI, que se hizo ayer o que se está haciendo hoy. Y pues retomando un poquito, creo que el papel hoy en día de la música dentro de la sociedad, considero yo que hay tres papeles esenciales de la música dentro de la sociedad. Uno es el de conservar tradiciones, que va muy ligado a la música ritual, porque toda esta parte, por ejemplo, en la música michoacana, que está la banda michoacana, que están las pirecuas, que están las rondallas, que está todo eso, esta música al final comunica tradiciones, y estas tradiciones también están muy ligadas a un sentimiento espiritual o a una creencia religiosa de algún tipo. Entonces, al final, digamos que la música ritual ha evolucionado a música tradicional, y mucha de la música tradicional que hoy conocemos pues viene precisamente de este tipo de ceremonias o de este tipo de rituales. Después de eso podríamos hablar de la música de conservatorio, que el objeto de la música de conservatorio es precisamente conservar música que consideramos culta o que consideramos patrimonio de la humanidad, si queremos verlo de alguna forma. Y dentro de esa categoría pues entra toda la música académica, y que por nombrar pues, autores que todo el mundo conoce y con los cuales todos podemos reaccionar, pues la música de Beethoven, la música de Mozart, la música de todos estos músicos y compositores entra dentro de esta categoría que el ser humano quiere conservar, porque los considera pues tal vez los compositores más geniales que han existido en la historia de la humanidad. Y se vale, ¿no? Al final, como estoy yo seguro de que no existía alguien mejor que Mozart, pero no le dieron el foco porque a lo mejor era africano, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, creo que eso es parte de este segundo papel de la música en la sociedad, conservar expresiones que nos parecen sublimes o que nos parecen inefables. Y posteriormente creo que el gran papel de la música en el siglo XXI es el entretenimiento. Y es muy curioso porque esto yo lo veo mucho reflejado en cómo funciona la industria hoy en día. ¿Cuándo fue la última vez que tu artista favorito sacó un disco, ¿no? Y ese disco fue realmente bueno al nivel que eran los demás. Y realmente hay una forma de decir eso, de decir un disco es bueno o un disco es malo, porque si de algo nos podemos dar cuenta es que la música no es buena o es mala, la música es únicamente, ¿no? Y quien le pone este valor de bueno o malo es quien lo escucha, porque honestamente a mí me parece muy nefasta la música de los Caligaris y hay mucha gente que los ama por alguna razón, ¿no? Entonces yo no podría decir que son buenos o son malos, simplemente son, y habrá gente a las que le guste ese tipo de música, y a mí en lo personal pues no lo disfrutaré tanto, ¿no? Pero siempre es importante entender este tipo de circunstancias, creo yo. Y retomando un poquito el tema principal, considero que la música funciona como entretenimiento porque al final es lo que busca la sociedad hoy en día, ¿no? Tenemos un ritmo de vida y tenemos una realidad tan distinta a cualquier otro momento de la existencia del ser humano que realmente buscamos distraernos o abstraernos de la realidad, y creo que por eso la música funciona de esta forma.
Y ahora sí, cayendo al tema, ya después de tanto debraye y de tanto divagar, ¿qué es la producción musical? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus pasos? ¿Por qué la gente no sabe de qué va? Y pues bueno, si usted no es músico, es normal que usted no sepa de qué trata la producción musical. Si usted no es ingeniero, es completamente comprensible. Bueno, ingeniero en audio, es completamente comprensible que usted no entienda de qué se trata una producción musical. Y si usted no es productor musical, pues bueno, es completamente comprensible que usted no sepa de qué se trata la producción musical. Así que déjeme contarle un poco acerca de qué trata esta cosa. La producción musical es básicamente la generación de material sonoro con objetivos musicales. Eso es, ¿no? ¿Y cómo podemos entender eso? Pues básicamente es un chango tocando los tambores, eso es lo que es la producción musical, ¿no? Es una persona que ha decidido generar música por X o Y razón, ya sea porque quiere entretener, porque quiere conservar una tradición, porque quiere conservar cualquier tipo de expresión musical, pero esta persona ha decidido hacer música y se cree lo suficientemente importante como para que esa música sea preservada por el resto de la existencia de la humanidad. Entonces, esta persona, al generar su idea, ejecutarla y sentirse contento o feliz con esta creación, acude a una persona que pueda capturar este bello momento, esta bella creación, en un soporte. ¿Qué soporte? Puede ser un CD, puede ser una memoria USB, puede ser un cassette, puede ser lo que sea. Sin embargo, hoy en día se trabaja el audio de una forma digital, lo cual implica que la persona que va a capturar el audio necesitará un micrófono, un cable de audio que va del micrófono al equipo en el que se va a grabar, una interfaz de audio o una consola de audio que permita que la señal se digitalice, una computadora donde la señal será registrada, donde el audio será registrado, y pues tal vez unos audífonos para ahí medio editar y medio hacer lo que sea, ¿no? Entonces, esencialmente lo que necesita una persona para grabar lo mínimo, o digamos lo mínimo, bueno, es que uno puede grabar desde el celular, ¿no? Pero digamos que te quieres dedicar a esto en serio, ¿no? Y empiezas a adquirir tu equipo de audio. Y pues bueno, una persona que ha generado una idea puede acudir con cualquier otra persona que tenga en su posesión un micrófono, un cable, una interfaz y una computadora, ¿no? Y lo que pasa esencialmente es que esta canción que se ha creado pues es ejecutada frente al micrófono. Este micrófono capta la señal acústica. Esta señal acústica es transformada en señal eléctrica por el micrófono. Esta señal eléctrica llega a nuestro dispositivo de grabación de audio y posteriormente esta señal eléctrica es convertida a código binario, es decir, a unos y ceros, por este dispositivo de audio llamado interfaz, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite representar de forma digital la señal que se ha tocado frente a un micrófono. Entonces podríamos decir que eso, pues en pasos muy generales, es la producción musical, ¿no? Una persona que tiene una idea musical que desea grabar y que va con otra persona que tiene un micrófono, una interfaz y una computadora y pues graban, ¿no? Y ahí se hace la producción musical. A ciencia cierta, esto podría ser una producción musical. Sin embargo, debemos entender que para que una persona pueda ejecutar una pieza, por más pésima que la considere usted, tendrá que pasar por lo menos un día completo de su vida tocando un instrumento. 24 horas de su vida que nunca va a recuperar. A su vez, le hará perder cerca de 24 a 48 horas a la persona que va a trabajar la parte de la grabación. Entonces, estas 24 a 48 horas, ¿cómo podemos evaluarlas? ¿Cómo podemos evaluar el tiempo de una persona, ¿no? Y además, estas 24 a 48 horas que se tomaron estas personas, ya sea componiendo, grabando o lo que sea, implican todo un camino por detrás. Implican tal vez de 3 a 5 años de carrera en una universidad, al menos en el país en el que vivo, que es México. Implica pagar una carrera privada. El músico, por más malo que sea, llegar hasta ahí implica por lo menos la inversión en un instrumento musical, en algunas clases con algún particular o en alguna escuela de algún tipo, o simplemente horas nalga en YouTube ahí viendo cómo se toca un instrumento. Entonces eso es lo complicado, ¿no? Mientras más complejo es un trabajo,
Mientras más extraño es para nosotros, más difícil es pues ponerle un precio, ¿no? Y debemos entender que en este sistema capitalista absolutamente todos los trabajos tienen un precio. Incluso generar contenido para YouTube, y no lo digo porque yo lo esté haciendo en este momento, lo digo por la gente que lo ve como un ingreso principal. En este caso, para mí no significa ni siquiera un ingreso pasivo, ¿no? Pero hay gente que lo hace como su ingreso de día a día, y eso está bien. Y poder crear contenido para YouTube también implica cierto tiempo de inversión, y lo complicado es cómo vamos a definir qué sí cuesta y qué no cuesta, ¿no? Porque yo podría decirte, es más barato estudiar medicina que estudiar una ingeniería en audio. Por lo mismo, debería pagársele más al ingeniero que al doctor, pero al doctor se le asocia con el tema de salvar la vida de un paciente, ¿no? Entonces, aunque el doctor nunca en su carrera haya salvado la vida de un paciente, se evalúa más su trabajo por el peso que podría llegar a tener este ser dentro de la sociedad. Y tendemos a pensar que la gente que se dedica a la creación artística tiene menos valor porque es menos útil para la sociedad, lo cual es una tremenda tontería, porque al final todas las personas que forman parte de una sociedad tienen un valor para la misma. Y son realmente pocas las personas que le restan valor a la sociedad. Y esas personas que le restan valor a la sociedad suelen ser las personas que no tienen empatía, ¿no? Porque pues al final estas personas solo generan conflictos, ¿no? Pero bueno, eso también es tema para otro podcast. Total que la producción musical pues comienza precisamente con la concepción de esa idea. Pero precisamente una situación interesante es cuando nosotros dejamos madurar la idea, ¿no? Muchos músicos, cuando no se trabaja a un nivel profesional, tienen este pensamiento de que generar una idea implica que a todo el mundo le va a gustar. Y es normal, si a mí me gusta lo que hago, voy a pensar que el resto de la gente quiere escucharlo, como pues es el caso de este podcast, ¿no? Creo. Y pues bueno, también es importante comprender que mientras nosotros más dejemos que maduren nuestras ideas, conforme nosotros vamos moldeándolas, conforme nosotros vamos orientándolas hacia un objetivo o hacia un gusto particular, es muy probable que esa idea tienda a desarrollarse. Y aquí es donde empiezan a convivir las mentes de dos personas. Cuando el músico conoce al ingeniero en audio o al productor musical, se genera una conexión muy bonita cuando se entienden, ¿no? Y esta conexión bonita implica que la persona que generó la idea, que creó la música, pues sabe de lo que él hace, ¿no? Él sabe de la música, pero la persona que se va a dedicar a grabarla, posteriormente editarla, posteriormente mezclarla y por último masterizarla, sabrá ciertas cosas que el músico no sabe, ¿no? Y el músico tal vez sepa mucho de su instrumento y sepa mucho de su canción, pero no sabe de cuál será la forma más adecuada de grabarse. Entonces aquí es donde las cosas empiezan a ir pues subiendo el costo realmente, donde las cosas empiezan a complicarse. El músico tiene la idea de que el ingeniero en audio puede hacer magia. Entonces el músico va y graba en el cuarto de su casa una guitarra y una voz, y se la pasa al ingeniero esperando sonar como Michael Jackson o esperando sonar como un artista pues increíble, ¿no? Y debemos comprender que los grandes artistas o los artistas que nos gustan o nos mueven, la mayoría de ellos pues ha trabajado durante años, posteriormente entran a un estudio costoso en cuanto a su construcción y costoso en cuanto a las personas que trabajan ahí, ¿no? Porque son personas que tienen experiencia y que saben lo que hacen. Entonces, el músico piensa que la cosa es muy sencilla, que trabajar en un software DAW es la cosa más sencilla del mundo, pero la verdad es que no es así. O sea, menospreciar el trabajo del ingeniero sería como que el ingeniero menospreciara el trabajo del artista. No tendría sentido, porque también el ingeniero debe comprender que su actividad por sí misma no existe si no existe alguien que tenga ideas, ¿no? Entonces, son figuras separadas en la mayoría de los casos, el artista y el ingeniero en audio. El artista es el que genera la materia prima, que la materia prima es la idea musical. Sin embargo, el ingeniero en audio es el que le ayuda a moldearla, no la moldea él solo. Y también el artista tiene que comprender que en el momento en el que se acerca con un productor o con un ingeniero en audio, una nueva mente va a permear sobre su misma creación. Porque una cosa es cómo el artista hace su canción
y la otra es cómo el ingeniero en audio la presenta ante el mundo. Al final, el ingeniero en audio termina siendo el puente entre el artista y el público que no lo va a ir a ver en vivo, sino que lo va a escuchar a través de cualquier soporte o plataforma. Entonces, aquí es donde se empieza a entender un poquito la importancia del ingeniero en audio, del productor musical, precisamente porque es una figura de puente. El ingeniero en audio por sí mismo no puede hacer nada, o sea, nada entre comillas, ¿no? Hablemos de un productor musical. El productor musical como tal no puede hacer nada si no tiene un artista con el cual trabajar, y esa es una de las cosas más interesantes. Tanto el productor necesita del artista como el artista necesita del productor, y cuando se entienden y cuando se comunican se genera una relación bastante interesante y fructífera. Está el caso de George Martin y los Beatles, está el caso de Quincy Jones y Michael Jackson, está el caso de Alan Parsons y Pink Floyd, ¿no? Entonces hay cosas impresionantes que se hacen cuando existe esta conexión entre un músico y un productor, o un grupo de músicos y un productor musical. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que la cosa funciona así, pues entendemos también por qué es importante valorar el trabajo de los demás, y no valorarlo en un sentido económico, porque muchas veces cuando se trabaja en el área artística la gente termina regalando su trabajo, pero termina regalando su trabajo por una razón, porque crees en un proyecto, porque consideras que la cosa tiene que ser escuchada, no sé, 1,000,000 de situaciones, ¿no? Pero valorarlo en un sentido de respeto a lo que yo no puedo hacer, ¿no? Porque creo que es muy fácil decir que podemos hacer cosas cuando ni siquiera entendemos los fundamentos de esa materia por sí misma, ¿no? Entonces, una vez que el músico genera su canción, que el músico la pule y la ejecuta perfectamente, se acerca con el ingeniero o con el, en este caso, productor musical, y le comenta al productor musical: oye, ¿sabes qué? Ya tengo esta pieza, tengo ensayándola ya un par de meses, incluso tengo tal vez 1 año con esta canción, y creo que estoy listo para grabarla. Lo que debería hacer aquí el productor musical es una etapa de preproducción. Y en esta etapa de preproducción, el ingeniero, o más bien el productor, debe conocer al artista, debe saber por qué hizo la canción, qué significa la canción para él, cuál es la temática de la canción, qué instrumentos quiere que se ejecuten para su canción, cuál es la forma en la que él se sentiría más cómodo para grabar, ver en qué estudio es más conveniente grabar esa canción. Es decir, tiene que conocer todo lo que significa ese artista y su canción. Tiene que conocer a profundidad lo que esa canción significa para el artista y lo que el artista quiere comunicar a través de ella. Entonces, el productor musical, en teoría, debe ser una persona muy sensible en su lado artístico y muy humilde también, ¿no? Y muy empática, porque al final tiene que tener esta relación cercana e íntima con el músico y comprender de dónde viene su deseo de crear arte, ¿no? Y una vez que el productor entiende estas necesidades del músico, el productor podrá a su vez elegir la forma más prudente de grabar el material de este músico. ¿Y cuál sería la forma más prudente de grabar el material de ese músico? Es que eso depende precisamente de lo que el artista necesite. ¿Y qué decisiones toma un productor? El productor tomará decisiones como en qué estudio grabar, ¿no? ¿En qué estudio grabar? ¿Qué implica? Si el productor tiene su propio estudio, imagínense cuánto se necesita para abrir un estudio propio. Cuando uno quiere tener un estudio propio, necesita micrófonos. Cada micrófono tiene un valor aproximado de entre los 2,000, ¿cuáles los más baratos?, hasta 100,000 pesos, ¿no? Entonces, si queremos grabar algo a un nivel muy, muy profesional, tal vez necesitemos un estudio muy, muy profesional, digamos, Estudios Noviembre de Ciudad de México o Victoria Records en Monterrey, que son estudios impresionantemente grandes, impresionantemente buenos, con consolas increíbles, micrófonos increíbles, operadores increíbles. Y obviamente esto eleva muchísimo los costos, porque en este caso yo les estoy diciendo que hay micrófonos que suelen costar hasta 100,000 pesos. Y este tipo de micrófonos se encuentran en ese tipo de estudios. Y no es solo el equipo que utilizan, es también la instalación misma del estudio. Construir un estudio no es como construir una casa. Un músico no puede grabar en un espacio que no está tratado acústicamente.
porque la acústica es una de las cosas que le dan cualidad al sonido. Entonces, si nosotros grabamos nuestra canción en un baño, nuestra canción va a escucharse de baño, ¿no? O sea, nuestra canción nunca se va a escuchar profesional porque siempre se va a escuchar grabada en un baño. Y hay algo que deben saber, si no lo saben, una vez que un material es grabado, no hay forma de reconstruirlo. La forma más fácil de tener un audio que suene bien es volverlo a grabar en un espacio que suena bien. Y por eso es muy importante esa parte. Entonces, si a lo mejor parte de la estética del músico es sonar pues de una forma más austera, como en música country o en música blues o en música de rock garage, entonces se elige un estudio pensando en esa estética que necesita el artista. Pero, por ejemplo, no sé, si es una orquesta, no la vas a grabar en un estudio pequeño, la vas a grabar en un teatro o la vas a grabar en un foro lo suficientemente grande para apreciar la majestuosidad de una orquesta, ¿no? Y la majestuosidad pensando únicamente en la convivencia de tantos músicos en un solo espacio y la unión de tantas conciencias en una sola pieza musical. Eso es la majestuosidad de una orquesta, no interpretar a cualquier músico o compositor. La majestuosidad está en 64 personas que tienen su mente concentrada en un único objetivo, y este objetivo es un objetivo común, ¿no? Que el objetivo común es sonar bien para brindar, no sé, quiero verlo muy romántico tal vez, pero para brindar alegría a la gente que está como espectadora, ¿no? De esta orquesta. Pero bueno, dependiendo de lo que nosotros deseemos grabar, debemos escoger el lugar donde hacerlo. Entonces, si yo quiero grabar algo pequeño, puedo trabajar en un estudio pequeño. Pero si yo quiero grabar algo grande, necesito trabajar en un estudio grande. Y para poder hacer un estudio musical en cuanto a su instalación, se utilizan materiales, pues, número 1, difíciles de conseguir. Número 2, pues ligeramente caros, ¿no? Para empezar, nosotros tenemos que trabajar en un espacio que está acústicamente aislado. Esto quiere decir que el sonido que se produce dentro del estudio no sale del estudio, pero el sonido que se produce fuera del estudio tampoco entra al estudio, ¿no? Entonces está completamente aislado de lo que hay fuera de él. Esto nos permite capturar señales sin ningún tipo de ruido. La segunda es que, bueno, para poder aislar un cuarto se necesita una cantidad muy grande de material, porque básicamente para aislar un cuarto tenemos que desacoplarlo de lo que le rodea. Y para desacoplarlo de lo que lo rodea, básicamente tenemos que construir un cuarto dentro de otro cuarto y entre estos dos cuartos poner material acústico. Por lo mismo se vuelve muy caro. Entonces, bueno, aquí ustedes ya pueden apreciar que definitivamente no estoy grabando en un estudio, porque muy probablemente están escuchando al perro de mi vecino, ¿no? Pero bueno, este tipo de detalles es lo que vuelve caro hacer una grabación, ¿no? Porque bueno, al final el estudio no le va a cobrar a un solo artista todo el aislamiento acústico y el tratamiento acústico que viene después, ¿no? Pero la idea también es que el estudio tiene que recuperar su inversión, porque así funciona el sistema capitalista, ¿no? Entonces, para poder lograr este objetivo, pues obviamente tiene que tener varios clientes y estos clientes tendrán que pagar un precio que le ayude al estudio a recuperar su inversión inicial, haya sido la que haya sido, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las consideraciones. Proyectos grandes necesitan estudios grandes, o tal vez no tan grandes, pero requieren gente especializada, ¿no? Después de este proceso de captura, o más bien de este proceso de selección de dónde capturar, porque ni siquiera hemos capturado nada. Después de eso tenemos que saber qué músicos, con qué instrumentos y de qué forma van a tocar, ¿no? Por ejemplo, podemos grabar a todos los músicos tocando al mismo tiempo para tener este sentimiento de tantas conciencias unidas en una sola pieza. Esto es muy común en géneros donde los ensayos se hacen de forma conjunta, por ejemplo, en orquestas, en mariachis, en norteños, en bandas, y podría hacerse a su vez en jazz o en blues, ¿no? O en bandas de rock que ya tienen mucho tiempo tocando juntos, ¿no? Entonces, cualquier tipo de agrupación que tengan mucho tiempo ensayando juntos y que se conozcan muy bien, porque al final la unión de músicos que han trabajado juntos durante años es una cosa casi increíble en ese sentido. Se vuelven básicamente una sola conciencia grupal. Y eso es muy interesante a la hora de grabar porque puedes capturar la esencia de la banda,
Cada uno de ellos tiene una esencia distinta, pero cuando se juntan a tocar, generan una esencia completamente nueva, que es la esencia de la banda, no la esencia de los músicos, la esencia de la banda por sí misma, ¿no? Y esta banda entendida como solo una agrupación de personas que tocan instrumentos juntos, ya sea rock, blues, jazz, orquestas, norteños, lo que sea, ¿no? Y cada género tiene su cosita bella que es muy bonito grabar y es muy interesante ver cómo se desenvuelve. Entonces, esa es una forma, grabarlos a todos juntos, pero grabarlos a todos juntos implica tener una capturadora que nos permita grabar varias señales de forma simultánea. Por ejemplo, las baterías suelen ser instrumentos que se graban con mínimo 2 micrófonos. Bueno, con mínimo un micrófono podemos capturarla, ¿no? Pero la grabación moderna de batería requiere de entre 4 a 16 micrófonos, dependiendo qué tan atascado seas. Para grabar un amplificador de guitarra o una guitarra acústica se acostumbra de 2 a 4 micrófonos, dependiendo, insisto, en qué tan clavado seas. Cuando quieres grabar un bajo de su amplificador también requieres un micrófono y una caja directa, es decir, se requiere una cantidad. A lo que voy no es a que ustedes conozcan básicamente modelos y marcas de micrófonos, sino quiero que entiendan que cuando grabamos una banda o a un artista se requiere una gran cantidad de material que obviamente tiene un precio y que son herramientas, ¿no? Al final, cuando un plomero llega a tu casa, el plomero tiene una caja de herramientas enorme y esa caja de herramientas enorme a lo mejor solo va a utilizar una llave de tuercas, ¿no? Y tú vas a decir, ¿por qué le pagué tanto si solo utilizo una llave de tuercas? Y es como de, bueno, él solo utilizó una llave de tuercas en ese momento, pero ha tenido que invertir mucho en una caja de herramientas que le permita resolver cualquier problema que tú vayas a tener en tu casa, ¿no? En tu plomería. Lo mismo pasa con los ingenieros en audio. Los ingenieros en audio tienen una gran cantidad de aparatos, micrófonos, cables, monitores, computadoras, lo que sea, para poder resolver problemas específicos en una grabación o para poder generar interés a través de la textura sonora. Porque creo que hay algo muy importante como espectadores, muchas veces no estamos acostumbrados a pensar en texturas y estas texturas están en todo. Las texturas están en las imágenes, están en los alimentos, están en la música o en el material sonoro y las texturas es lo que nos hace entender a un material como más complejo, creo yo, ¿no? Entonces, las texturas también existen en el audio y un buen ingeniero puede capturar precisamente esta cuestión textural, creo yo, es solo una creencia, ¿no? Pero bueno, como pueden verlo, hay muchas decisiones que se tienen que tomar antes de grabar a un artista y eso para mí es parte de la ética de un ingeniero en audio, de un productor musical. Es hacerle entender al artista que si no hay una etapa de preparación, que si no hay un conocimiento a profundidad de lo que se va a hacer, si no hay una planeación, tu canción nunca se va a escuchar bien. Si tú como artista no sabes lo que quieres, no vas a poder comunicárselo a nadie. Y no vas a poder comunicárselo a tu productor. Y si tu productor no entiende lo que tú quieres lograr, jamás se va a lograr, ¿no? Jamás vas a lograr tener la música que quieres escuchar como artista. Entonces esto es como un primer paso, ¿no? Si quieres realmente dedicarte a eso, tienes que fijarte objetivos claros y realizables. Entonces, si quieres hacer música, es increíble que quieras hacer música, pero también tienes que pensar en por qué quiero hacer música, para qué quiero hacer música, pero sobre todo para quién quiero hacer música, ¿no? Y creo que lo mejor que podemos hacer es hacer música para nosotros, ser 100% leales a quiénes somos y a qué es lo que queremos comunicar o transmitir, es lo que nos va a permitir también tener una buena producción musical, o al menos esa ha sido mi experiencia. Entonces, ya una vez que se hace todo este proceso de preparación, ya que el músico y el ingeniero se conocen súper bien, ahora sí podemos pasar a la primera etapa de la grabación. A la primera etapa de la producción, que es la grabación, ¿no? Entonces, cuando el artista llega a grabar, pues justo el ingeniero en audio posiciona los micrófonos. Estos micrófonos jamás se posicionan al azar. Como ingeniero en audio o como productor musical, tenemos que conocer no solo la canción y no solo al artista y no solo lo que quiere lograr, también tenemos que conocer una gran variedad de instrumentos para saber cómo se microfonean, qué es lo importante de cada uno de ellos.
¿no? Si tenemos una guitarra acústica, tenemos que saber que hay diferentes tipos de guitarras acústicas, que hay guitarras acústicas que son más delgadas, que hay algunas que son más gruesas, que hay algunas que son de ciertos tipos de madera o de una madera distinta, y cada una de esas características tendrá un resultado distinto a la hora de ser capturado. Entonces, cuando uno se convierte en productor o en ingeniero, tiene que saber, tal vez no sabe tocar todos los instrumentos tu ingeniero, pero sabe cómo tienen que sonar todos los instrumentos, o tiene que saber cuáles son las características sonoras más importantes de cada uno de ellos. Entonces, piensa en todos los instrumentos que existen. Los más básicos, los más comunes son la guitarra, la batería, el bajo, la voz, porque sí, la voz es un instrumento, las trompetas, las docerolas, las trompetas, los saxofones, los trombones, los oboes, los violines, las violas, los violonchelos, una gran cantidad de instrumentos. Y todos esos los tiene que conocer el ingeniero para saber cómo los tiene que microfonear. Entonces, justo esto es algo que se tiende a pensar que una sola persona hace todo, pero lo ideal sería que diferentes personas hicieran diferentes cosas, porque al final no podemos ser especialistas en todo. Entonces hay ingenieros que se dedican únicamente a grabar y a editar esa grabación. Hay ingenieros que se dedican únicamente a mezclar, que vamos a hablarlo también, ¿no? La mezcla es juntar todas estas señales que fueron grabadas y con ellas generar una sola pista para que pueda ser distribuida. Entonces, cuando nosotros grabamos a una banda, se graba en diferentes capas, o a un artista, se graban en diferentes capas. Y de una sesión de grabación podemos tener entre 10 y hasta 120 capas de audio, ¿no? 120 canales de audio, que al final estos 120 canales de audio terminan siendo únicamente uno, que se escucha en el lado izquierdo y en el lado derecho, ¿no? Entonces se le llama una señal estéreo o un track estéreo, ¿no? Entonces, después de que se genera este material, que básicamente se trata de poner todas y cada una de estas señales de manera ordenada, tanto en su dinámica como en su frecuencia, como en su amplitud, para al final tener un buen resultado, un resultado agradable. ¿Y qué tiene que saber una persona para poder hacer una mezcla? Una persona para poder hacer una mezcla tiene que saber cómo funciona el oído. Y cómo funciona el oído en una cuestión perceptual. Entonces, estudiar percepción y poder aplicarlo a la mezcla, pues lleva su tiempo. Es una curva de aprendizaje muy complicada. Porque obviamente, para poder desarrollar este oído, más sensible, requiere mucho tiempo de, entrenamiento auditivo. Que el entrenamiento auditivo básicamente es escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Pero escuchar con atención para poder ir percibiendo diferencias entre una señal de audio y otra. Entonces, básicamente, o a muy grandes rasgos, de eso se trata, el entrenamiento auditivo, de educar a nuestro oído para que sea capaz de percibir diferencias muy mínimas entre un tipo de audio y el otro, ¿no? Entonces, de eso se encarga el ingeniero de mezcla. Cuando el ingeniero de grabación termina de grabar al artista, que el artista fue a ejecutar su canción y se llevó de entre 8 hasta 48 horas grabando, obviamente no continuas, pero en algún momento sí fue así, que se aventaban 48, 72 horas grabando de manera continua. Hoy en día, gracias a Dios, los ingenieros de grabación trabajan jornadas como máximo tal vez 10 horas, ¿no? Cuando se clavan mucho en el estudio. Bueno, hay gente que se sigue quedando más tiempo, ¿no? Pero lo ideal es no trabajar de más, porque también existe un fenómeno que se llama fatiga auditiva. Es decir, tu oído se cansa y deja de tomar decisiones objetivas. Y por lo mismo hay que tomarse pequeños descansos durante la sesión de grabación. Y retomando todo esto, el ingeniero de grabación termina de hacer la captura, que puede durar entre 8 y 48 horas tomando descansos. Después de eso hace un proceso de edición. En este proceso de edición se seleccionan las mejores tomas del artista, porque no todo se graba en una sola toma como se hacía antes. Hoy en día la tecnología digital nos permite grabar hasta 200 tomas del mismo instrumento,
y podemos componer una canción de pequeños fragmentos de las mejores tomas que hizo el músico. Digamos que el músico hizo 10 tomas y de esas 10 tomas el inicio de la toma 1 nos gusta, el intermedio de la toma 7 nos agrada y el final de la toma 3 también está bueno. Entonces hacemos una canción tomando el inicio de una toma, el intermedio de otra y el final de otra, ¿no? Entonces es un proceso ya pues muy distinto. Y a este proceso se le llama edición, que es seleccionar el mejor material sonoro. Una vez que tenemos el mejor material sonoro, se lo entregamos al ingeniero de mezcla. El ingeniero de mezcla lo escucha y es trabajo del ingeniero de mezcla entender también al artista, entender la canción, entender a dónde quiere llegar, pero encontrar una personalidad en cada uno de los instrumentos que hay dentro de la mezcla, ¿no? Que hay dentro de esa composición musical. Entonces, ¿a qué me refiero con la personalidad de cada uno de ellos? Pues bueno, la batería tal vez será más agresiva, las guitarras a lo mejor son más calmadas, la voz es nuestro elemento principal, entonces tiene que ser muy protagónico y el ingeniero de mezcla tiene que encontrar este lugar emotivo y hacer uso de todos sus recursos técnicos y teóricos para poder lograrlo. Entonces es un trabajo pues complejo porque al final requiere mucho conocimiento de percepción y requiere mucha sensibilidad artística. Entonces pues es un trabajo bastante interesante. Y una vez que termina este proceso el ingeniero de mezcla, se lo entrega a un tercer ingeniero, que es el ingeniero de masterización. Y el ingeniero de masterización es una persona que tiene un oído todavía más increíble que el del ingeniero de mezcla. Percibe cambios todavía más pequeños que los del ingeniero de mezcla. Entonces, el ingeniero de masterización es capaz de percibir cosas que mucha gente no podría percibir. Y para poder lograrlo necesita un espacio acústico muy controlado, que también requiere, pues, cierta inversión. Y requiere equipo de audio muy especializado, que es muy caro. Entonces, por eso es que una producción musical es tan difícil de hacer a un nivel como se hacía en los 70s, 80s e incluso en los 90s o principios del 2000. Hoy en día tenemos que entender que básicamente la digitalización vino a arruinar mucho de cómo funciona la música y, claro, yo tal vez no estaría estudiando esta carrera si no fuera gracias al avance tecnológico, porque lo hace más accesible para todos. Pero siendo muy honestos, algo que está quitando el avance tecnológico es el factor humano. Y al final la música es una expresión humana que no puede ser sustituida por ningún tipo de desarrollo tecnológico, ¿no? Porque incluso no sentimos lo mismo cuando escuchamos la última canción de Daddy Yankee a que cuando escuchamos sus primeros trabajos, porque en sus primeros trabajos había músicos de verdad tocando sus canciones, ¿no? Y por más que hablemos de música de reggaetón, es una realidad. Cuando hay músicos de verdad haciendo su trabajo, la sensación es distinta. Y cuando tenemos un instrumento de software, es decir, un piano, pero que tocamos a través de la computadora, no existe este factor humano, no existe este factor del mundo real y por lo mismo sentimos que la música es más plana o tiene menos vida. Entonces, la música se hace más barata para poder sacarse más rápido. Entonces, por eso tal vez tenemos esta idea de que lo de antes es mejor, porque lo de antes se grababa de una forma distinta, ¿no? Y lo interesante de los instrumentos virtuales y de la música digital es que nos permite escuchar ideas musicales que tal vez no podríamos tener acceso a ellas si no fuera por este avance tecnológico, ¿no? A lo mejor en su momento Justin Bieber, cuando hizo sus primeras canciones, tal vez las hizo en su computadora porque era a lo único a lo que él tenía pues acceso en ese momento, ¿no? O cuando Billie Eilish, que es un caso precisamente de alguien que sale de un lugar pues de que no tenía un gran estudio, ¿no? De que tener acceso a una computadora, a un papá rico y a un hermano muy talentoso, la hizo llegar a un lugar muy bueno, pero porque ella por sí misma también es una excelente artista, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero lo que sí es seguro es que un instrumento virtual jamás podrá sustituir la ejecución de un ser humano, porque la expresión musical pertenece al ser humano, no pertenece a las máquinas, ¿no? Pero bueno, básicamente no sé si alcanzo a abarcar todo lo que quiero abarcar porque realmente es algo que es difícil de explicar en ese sentido, pero si me permite usted recapitular un poco, nuestro trabajo es complejo porque tenemos que entender
la expresión artística y la sensibilidad artística de una tercera persona. Nuestro trabajo es complejo porque tenemos que lograr convertir ese trabajo artístico en un solo archivo de audio que va a escuchar un montón de gente, ¿no? Un montón que puede ir desde 10 hasta 10 millones, ¿no? Entonces nosotros somos el puente entre el artista y su audiencia. Si nosotros hacemos mal nuestro trabajo, es posible que el artista jamás llegue a su audiencia, porque su audiencia no se siente cómoda con la calidad resultante del producto del artista, ¿no? Y hay artistas que trascienden la calidad, ¿no? Que tienen canciones que están grabadas muy mal, pero que a la gente le gusta tanto ese material que le encanta escucharlas una y otra vez, ¿no? Pero bueno, no hablemos de casos aislados, hablemos de una generalidad. Entonces, precisamente esta parte, ¿no? El ingeniero terminaría siendo un puente entre el artista y su audiencia, por eso su trabajo se vuelve importante. Y este puente es un puente muy largo porque involucra 3 procesos de producción: la grabación, que es capturar todo el material sonoro del artista; la mezcla, que es juntar todo ese material sonoro y lograr que suene bien; y la masterización, que la masterización es un proceso de calidad. Es un proceso de revisión de calidad. En la masterización, el ingeniero de mastering se asegura de que todo funcione como tiene que funcionar, con parámetros sobre dinámica, balance tonal y campo estéreo o distribución espacial dentro de una mezcla. Entonces, si usted siente que yo le estoy hablando en chino, pues es porque es algo muy complejo, que a veces es difícil de explicar con palabras sencillas, pero esencialmente la dinámica se refiere a que si no existen los contrastes, no existe la sorpresa, ¿no? Por así decirlo. Para nosotros poder percibir lo dulce, tenemos que percibir lo salado, y este contraste es lo que nos da la idea de qué es dulce y qué es salado. Lo mismo pasa en la música. Cuando nosotros tenemos un pasaje suave, es decir, un momento de la canción que suena despacito, que suena muy bajo, y de repente tenemos una parte de la canción donde entra toda la instrumentación y es el coro y Luismi grita y todos gritamos y todos nos emocionamos. Justo ahí se genera el contraste, ¿no? Tenemos un momento muy tranquilo de la pieza y después tenemos un momento de mucha sonoridad. Y si el ingeniero de mezcla no pudo lograr estos contrastes, lo tendrá que hacer el ingeniero de masterización en esta revisión de calidad. Después hablamos de un balance tonal. Una canción tiene esencialmente 3 rangos frecuenciales: los graves, que es donde percibimos el ritmo y toda esta parte del saborcito, todo lo que bailamos. Está la parte media de la canción, que es donde tenemos las voces y los solos de guitarras y los sintetizadores y no sé, toda esta parte, ¿no? Y por último tenemos las frecuencias agudas, que es donde tenemos la presencia de los instrumentos, los efectos, el tema de que nuestro cerebro asocia a la calidad de audio suele encontrarse en este rango frecuencial. Entonces, si le faltan agudos, nuestro cerebro va a decir, como que no está tan buena la canción porque se escucha muy chafa, ¿no? Como que se escucha grabada con un celular, ¿no? Podríamos decirlo. Si se escucha con muchos medios, vamos a sentir que la canción está así, como atrapada en una caja, toda horrible, y no nos va a gustar. Y por último, si hay muchos graves, no vamos a percibir los medios y no vamos a percibir los agudos, porque lo único que vamos a escuchar es como cuando escuchamos a una persona en la calle con el sonido de su coche a todo lo que da, solo escuchamos el pum, 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 y es horrible, ¿no? Entonces el ingeniero de mastering se encarga de balancear estos 3 rangos frecuenciales para que nosotros escuchemos todo como tiene que sonar, que nosotros podamos distinguir todo el cuerpo de la canción y toda la parte bailable que está en los graves, que podamos distinguir todo lo que está en el rango medio, todas estas voces, estas guitarras, estos sintetizadores, y que podamos entender la definición y la calidad de la mezcla que se encuentra en las frecuencias agudas. Entonces, si el ingeniero de mezcla no lo hizo bien, el ingeniero de mastering viene y le echa la mano, ¿no? Y es esto, le echa la mano, no lo corrige, no le dice que es malo haciendo su trabajo, simplemente detecta ciertas cosas que es normal que un ingeniero de mezcla no pueda ver, porque es un proceso intermedio al final, la mezcla, ¿no? Y la masterización por eso existe, porque es un proceso de calidad, es la última revisión de calidad. Entonces está bien que algunas cosas se le pasen al ingeniero de mezcla, pero el ingeniero de mezcla tiene que hacer su mejor esfuerzo siempre.
De hecho, todas estas personas involucradas en la cadena de producción tienen que hacer lo mejor que puedan. El artista tiene que hacer la mejor versión de la canción que pueda. El ingeniero de grabación tiene que hacer la mejor grabación que pueda. El ingeniero de mezcla tendrá que hacer la mejor mezcla que pueda. Y el ingeniero de máster tendrá que hacer la mejor masterización que se pueda. Y hay un dicho muy popular dentro de la industria del audio que es: la mejor masterización es la que no se hace. Es decir, tan buena es la mezcla que no necesita una revisión de calidad, ¿no? Bueno, sí la necesita, ¿no? Pero no necesita ninguna corrección porque fue muy buena la mezcla. Entonces pasa este proceso de calidad sin ningún tipo de cambio y la canción se puede publicar de esa forma, ¿no? Entonces es importante entender esto, ¿no? Que cada persona involucrada en la industria musical tiene que dar su mejor esfuerzo siempre. Y por último, cuando termina el ingeniero del máster, termina esta canción. Y bueno, se llama masterización porque antes el ingeniero de máster se encargaba de hacer el disco maestro a partir del cual se imprimían todos los acetatos, ¿no? O se imprimían todos los CDs para su distribución. Entonces, por eso es un proceso de calidad. Hoy en día la figura funciona muy diferente, ¿no? Pero antes así funcionaba. Y pues total, cuando termina todo este proceso, es trabajo del artista, bueno, hoy en día es trabajo del artista distribuir su trabajo. Y esto es muy complejo. ¿Cómo logra un artista llegar a su audiencia? Hoy en día, tristemente, un artista también tiene que saber de marketing digital, porque tiene que saber cómo llegar al público que lo va a escuchar, ¿no? Antes era una cosa muy sencilla, porque al final las grandes disqueras decidían lo que tú ibas a escuchar. Y hoy en día, que la gente ya no confía en las disqueras porque hicieron muy mal su trabajo y abusaron de muchos artistas, pues para la disquera es muy fácil decir: ¿sabes qué? Tú vas a hacer todo el trabajo que nosotros hacíamos y cuando nosotros veamos que nos conviene tenerte dentro de nuestro sello, te vamos a dar dinero para que hagas otro disco y nosotros quedarnos con tu dinero, como lo hacíamos antes. Pero es como un ideal ridículo del músico pertenecer a un sello discográfico con la idea de que este sello discográfico le va a mejorar la vida. Porque sí, a lo mejor el sello discográfico te permite tener un colchón económico, ¿no? Tener una estabilidad financiera, la tan ansiada estabilidad financiera que desea el músico independiente de géneros populares. ¿Pero a qué costo? O sea, porque realmente en una situación de retrospectiva, mucha gente dejó de disfrutar su música a partir de que empezó a trabajar con un sello. Entonces, yo no les digo que no se vayan con un sello, pero sí elijan muy bien que el sello al que se van les permita, pues, disfrutar o seguir disfrutando de su creación artística. Y pues yo creo que hasta aquí va a quedar el podcast del día de hoy, porque no sé, siento que hablo de mucho y que no hablo de nada al mismo tiempo. Es muy complicado hablar de este tema porque hay muchas cosas desde donde abordarse, pero espero que después de escucharme casi una hora hablando de esto, tengan una idea más clara de qué es lo que hago, o tal vez después de esto les queda todavía más confuso qué es lo que hace un ingeniero en audio o qué es lo que hace un productor musical, que también es un poquito complicado separar estas figuras porque se asocia mucho al ingeniero de audio con el estudio o con el audio en vivo, ¿no? Pero hacemos muchas más cosas. Igual, si usted tiene dudas, puede dejarlas en los comentarios o puede incluso preguntarme en Instagram. En Instagram a veces hago dinámicas de preguntas y son muy entretenidas. Bueno, yo me entretengo mucho, la verdad, yo disfruto mucho cuando ustedes me hacen preguntas en Instagram y tengo la oportunidad de responderlas. Y justamente estaba pensando en esta semana hacer como una selección de las preguntas que más me han gustado y responderlas, pero yo creo que lo voy a dejar para dentro de 15 días. La próxima semana también va a haber un episodio muy interesante, que no les voy a hacer spoiler de nada, pero yo, pues como siempre, disfruto mucho platicar con mis invitados y bueno, espero que este episodio en particular les haya aportado algo y yo me despido, pero no sin antes desearles una excelente noche de miércoles o cuando sea que estén escuchando esto. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Lo Absurdo Podcast y pues por aquí nos estaremos escuchando la siguiente semana.